¿Cuál es la idea que tienes cuando escuchas Espíritu Santo? Probablemente la mayoría piensa que el Espíritu Santo es como un fantasma flotante, como una energía, como un poder, pero no como una persona divina. ¿Quién es el Espíritu Santo? La mayoría conoce al Espíritu Santo por los símbolos, que es la manera como se presenta en las Escrituras. El Espíritu Santo es relacionado con fuego, con aceite, con agua, como una paloma, como aquellos símbolos que nos mencionan o nos retratan algunas actividades que el Espíritu Santo hace en la vida, pero son apenas símbolos. Hoy queremos analizar, a la luz de la Biblia, quién es el Espíritu Santo, ya que como descubrimos ya en los episodios anteriores, el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, de ese Dios triuno. ¿Podrá ser diferente de los otros? ¿Podrá ser apenas una energía? ¿Está limitado a ser solo un poder? ¿O es una persona? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Y me alegra que tú puedas estar, como siempre, en sintonía de este programa, con Biblia en mano para poder despejar nuestras dudas, para poder responder nuestras inquietudes, como también para poder permitir que Dios pueda traernos un mensaje para la vida y la manera como nosotros debemos vivir. Un grande abrazo para ti que estás siempre en sintonía y gracias también por compartir todos estos contenidos. Ya sabes que si quieres profundizar más tu conocimiento sobre estos temas, preparamos una revista especial, Revista Esperanza, Yo Creo. Está a tu disposición. Todo lo que tienes que hacer es ingresar a nuevotiempo.org/escuela bíblica. Allí vas a encontrar este extraordinario material. Además, nuestra gratitud a ACES, Asociación Casa Editora Sudamericana, por permitirnos tener Biblias ahora junto a nuestro equipo aquí para poder estudiar en esta temporada. Y ya sabes que puedes buscar un ACES allí en tu ciudad si estás en Sudamérica y allí tú puedes adquirir literatura cristiana. Que Dios te bendiga, un grande abrazo para ti, nuestro cariño una vez más. Eres bienvenido a Biblia Fácil. Bienvenidos amigos, continuamos en nuestro trayecto, vamos a dar un paso más. Este ya es nuestro quinto programa, quinto episodio y queremos hoy entender una nueva creencia que la Biblia presenta. Hasta aquí ya hemos visto que necesitamos creer que la Biblia es la palabra de Dios, necesitamos creer en un Dios triuno, en Dios el Padre, que es un Padre de amor, Dios el Hijo, y hoy nuestro tema, Dios el Espíritu Santo. Antes de abrir la Biblia, como siempre, vamos a pedir que el Espíritu Santo esté aquí con nosotros. Oramos. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tenemos de poder estudiar tu palabra. Te suplicamos de corazón que puedas estar aquí con nosotros y puedas estar para iluminar nuestra mente, darnos la capacidad para comprender algunas cosas que son necesarias para la vida y para nuestra salvación. Hoy queremos entender sobre la obra maravillosa del Espíritu Santo y queremos que sea el Espíritu Santo aquel que nos lleve al conocimiento de esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en esta temporada estamos analizando algunas doctrinas y algunas creencias. Bajo una doctrina hay creencias. La primera doctrina que estamos viendo es la doctrina sobre Dios. Y en la doctrina sobre Dios vemos que Dios se revela a través de su palabra. Su palabra dice que hay un Dios triuno. La palabra nos muestra que hay un Dios Padre. Ya hemos visto eso en los programas anteriores. ¿Quién es ese Dios Padre? ¿Quién es ese Dios Hijo? Aquel que tiene doble naturaleza. Ya descubrimos bíblicamente que Él es 100% divino y 100% humano. Hoy vamos a ver sobre Dios el Espíritu Santo. Fui profesor algún tiempo y
una de las cosas que gustaba para poder iniciar alguna clase es preguntar sobre el tema que iba a presentar, cuál es el conocimiento previo que ellos ya tienen. Probablemente uno de los temas más complejos tenía que ver con el Espíritu Santo. Porque cada uno trae una idea totalmente diferente de quién es el Espíritu Santo. Cuando llevo a alguien a imaginar, piense en el Espíritu Santo, la mayoría relaciona al Espíritu Santo con una paloma. Una paloma porque fue la manera como descendió el momento que Jesús fue bautizado en el Jordán. Entonces, a veces parece imposible desligar, separar el símbolo de lo que realmente es. Es como si yo dijera, piensa en Jesús, y en lugar de pensar en Jesús, yo pienso en un pan. ¿Por qué piensa en un pan? Ah, porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Es un símbolo. Piensa en Jesús y yo pienso en un camino. ¿Pero por qué pienso en un camino? Ah, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Símbolos no muestran realmente quién es, sino actividades o algún significado especial en cuanto a la obra que realiza en nuestro favor. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar que el Espíritu Santo aparece con diversos símbolos. Yo quiero desafiarte, tú que estás recién acompañando esta temporada. Nosotros hemos estudiado ya en Biblia Fácil 15 temas solamente sobre el Espíritu Santo para que entiendas la complejidad y la abundancia de material que hay sobre el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Cuál es el don de lenguas que es del Espíritu Santo? ¿Cuál es la manifestación del Espíritu Santo? ¿Qué cosa es lluvia temprana, lluvia tardía? ¿Es una persona? Todo eso tú lo puedes encontrar en Biblia Fácil, Espíritu Santo. ¿Correcto? Allí en etplay.com/es tú puedes buscar también esa temporada y acompañar. Entonces, Biblia Fácil, Espíritu Santo. Ahora, hoy apenas vamos a hablar de manera resumida, ¿no? Aquello que ya hemos dedicado a hablar por lo menos 15 horas, vamos a intentar hablar algunos aspectos sobre el Espíritu Santo. Muy bien, la mayoría confunde la obra del Espíritu Santo, reduce el ministerio del Espíritu Santo y tiene un concepto equivocado del Espíritu Santo. Entonces, nadie puede necesitar lo que no conoce. Nadie puede tener una relación con un desconocido. Cuando nosotros necesitamos tener una relación con Dios, cuando queremos tener una relación con Dios, necesitamos conocer quién es Dios. Yo no puedo tener una relación con alguien que desconozco. Entonces, ¿quién es Dios Padre? ¿Quién es Dios Hijo? ¿Quién es Dios Espíritu Santo? Si yo desconozco, no lo necesito. Entonces, mientras más conocimiento tengamos sobre aquello que nos ha sido revelado, mejor será nuestra relación con Él. Algunos reducen la obra del Espíritu Santo solamente a milagros, a hablar lenguas y nada más. Cuando la Biblia presenta que la obra del Espíritu Santo es totalmente diferente. Unos confunden dones del Espíritu Santo con fruto del Espíritu Santo, que es un tema amplio como para poder abordar. Mas hoy abordaremos así en líneas generales porque nuestro foco de esta temporada es apenas ver lo que la Biblia dice sobre, ¿correcto?, quién es el Espíritu Santo. No en sí de manera detallada cuál es su obra y cuáles son los símbolos. Vamos a comenzar ya definiendo y luego vamos a la evidencia bíblica porque es ella la que nos respalda los conceptos que podamos tener, ¿correcto? Recuerden, toda doctrina viene por revelación, no por invención. Vamos a colocar el concepto y vamos a ver la Biblia, porque la Biblia tiene que darnos ese concepto. Pero yo quiero resumir, por si alguien se pierde en el camino, ya por lo menos comienza teniendo el concepto claro de quién es el Espíritu. Dios, el Espíritu Santo, desempeñó una parte activa con el Padre y el Hijo en la creación, encarnación y redención. En la creación dice Génesis 1:2 que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. En Génesis 1:26 cuando dice hagamos al hombre significa que había parte activa de los tres en la creación del hombre. En la encarnación, ¿quién es aquel encargado de poder hacer de que Jesús pueda estar en el vientre de una mujer? Es el Espíritu Santo. En la obra de encarnación estuvo el Espíritu Santo. Y cuando se habla de la redención, el Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo ahora es convencer de pecado
para que las personas puedan aceptar el sacrificio de Jesús. Entonces, creación, encarnación y redención, el Espíritu Santo tiene una obra totalmente activa. Tanto así que aparece en la primera página como en la última página de la Biblia. La última página de la Biblia, Apocalipsis 22:17, dice: el Espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu Santo llamando. Así como estuvo en la creación, también está en el tiempo final y a través de todos los tiempos llamando para que las personas puedan aceptar a Jesús. Muy bien. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es una persona, tanto como lo son el Padre y el Hijo. ¿Qué significa eso? Está en absoluta igualdad, aunque cada uno aparece con una función diferente. ¿Correcto? Igualdad, ¿en qué? En atributos, en poder, pero tienen funciones diferentes. En la Biblia nosotros encontramos la diferencia entre ellos por las funciones que realizan. Absoluta igualdad, funciones diferentes. Muy bien, probablemente la palabra que confunda en este concepto o que no quede claro en la mayoría es cómo el Espíritu Santo puede ser una persona. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Hay evidencias bíblicas? Primero necesitamos definir qué cosa es una persona. Nuestra mente nos ha llevado a tener un concepto de persona, pensar en un cuerpo físico, ¿verdad? O sea, para mí no existe una persona si no tiene un cuerpo físico. Cuando dice que somos a imagen y semejanza de Dios, encuentro en la Biblia que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen los rasgos que hoy tenemos, solo que Jesús encarnado lo tiene completamente. En el libro de Ezequiel capítulo 8 encuentro una referencia de la forma del Espíritu Santo, pero no es que es un espíritu, es una persona. En el Antiguo Testamento encuentro referencia de Dios tocando, abrazando. Cuando Moisés le dice: muéstrame tu gloria, le dice: no, mi espalda te voy a mostrar, porque si te muestro mi rostro, tú mueres. O sea, hay forma física. Pero nuestra cabeza siempre está relacionando rostro con persona. Pero ustedes saben que eso no es la manera de definir una persona. Persona tiene que ver con la personalidad en sí que el ser humano posee. Por ejemplo, si yo digo una persona es alguien que tiene ojos, nariz, boca y cabeza, el mono tiene lo mismo y no es una persona. Cuando hablo de una persona, estoy hablando de las características que ésta tiene. Una persona tiene voluntad e inteligencia, tiene capacidad de tomar decisiones. Una persona tiene sentimientos, ¿correcto? Intelecto, voluntad y sentimientos. ¿Quieren ver eso en el Espíritu Santo? Una energía no tiene sentimientos. Un poder no tiene sentimientos. Una energía no tiene voluntad. Es energía. Vamos entonces a la Biblia. ¿Qué les parece? Vamos a Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7 para ver cómo el Espíritu Santo tiene voluntad independiente. ¿Correcto? Hechos capítulo 16, versículos 6 y versículo 7. Hechos 16, 6 y 7. Dice así: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, el texto bíblico dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Versículo 7. Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero otra vez, ¿qué cosa dice? El Espíritu Santo no se los permitió. ¿Qué cosa ejerce el Espíritu Santo? Voluntad independiente. Un poder no puede tener voluntad. No puede. El Espíritu Santo toma decisiones. ¿Eso forma parte de la personalidad del ser humano? ¿Sí o no? Decisiones. Vamos a un texto bíblico para que pueda respaldar eso. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1.
o versículo 11, vamos. 1 Corintios 12, 11. Dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Si ustedes leen todo el capítulo 2, está hablando del Espíritu Santo. Y dice así: repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Correcto? ¿Todos pueden tener el mismo don? No, no pueden. Porque el encargado de otorgar dones, ¿quién es? El Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo reparte, ¿recuerdan ustedes que Dios es soberano? ¿Qué cosa es soberanía de Dios? Él determina qué hacer. Yo no discuto. Entonces el Espíritu Santo es soberano, porque Él da a quien quiere como Él quiere. Sí, Gabriela. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que es el Espíritu Santo el que nos está guiando y no equivocarnos? Porque a veces uno siente una vocecita que te dice, mira, lo estás haciendo mal, no es. Y uno piensa si es el Espíritu Santo que nos está guiando también, ¿no? Y a veces uno va a hacer las cosas mal y las hago igual. Pero debe ser esa vocecita la conciencia que nos guía, ¿no? Vamos a descubrir eso, pero yo te voy a responder de una vez la pregunta. La manera como el Espíritu Santo nos guía es a través de la Biblia. ¿Por qué razón? ¿Quién inspiró la Biblia? Dios. ¿Qué Dios? Espíritu Santo. Entonces, la manera como Él nos habla, cómo nos guía, la manera como nos ilumina, Biblia. Yo no puedo decir, tengo comunión con el Espíritu, pero no tengo tiempo para leer la Biblia. No. Yo no puedo decir, mi culto estuvo lleno del Espíritu cuando no hubo Biblia. Imposible. La manera como Dios nos guía, como el Espíritu nos guía al conocimiento de la verdad, su palabra. Él es quien inspiró a los profetas. De aquí a poco vamos a ver eso. Como es el Espíritu Santo quien guía. ¿Correcto? Muy bien, entonces aquí vemos que el Espíritu Santo, ¿qué cosa tiene? Voluntad. ¿Qué cosa toma? Decisiones. De acuerdo a su soberanía. Reparte como Él quiere. Él puede prohibir, Él puede dirigir, Él puede permitir o no. O sea, eso no hace una fuerza, eso no hace una energía, eso hace una persona. Y aquí estoy colocando apenas unas características. Vamos a la segunda característica. El Espíritu Santo tiene intelecto. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 26. Juan capítulo 14. Miren ese texto impresionante. Versículo 26. Dice así, Jesús presentando al Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué cosa dice que va a hacer el Espíritu Santo? Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es aquel que nos enseña? El Espíritu. Yo quiero que ustedes presten atención aquí, porque ahora hay una ola, una tendencia que surgió, negando las tres personas divinas, y especialmente negando el Espíritu Santo. No, que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. No, la Biblia lo presenta como una persona diferente. Fíjense aquí, el versículo 26. El Consolador, el Espíritu Santo, aquí está el Espíritu Santo número 1. El Padre enviará, ahí está el Padre, en mi nombre. No dice yo mismo vendré en espíritu, no. En mi nombre el Padre envía ¿a quién? Al Espíritu. ¿Están viendo que son totalmente diferentes? Hay algunos que intentan negar, obviamente, especialmente la tercera persona de la divinidad. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué cosa posee? Inteligencia. Un poder, una energía, no tiene inteligencia. Otra cosa, ¿qué cosa hace que constituye la personalidad de un ser humano, de una persona? No hablemos de ser humano, sino de persona, porque el Espíritu Santo es persona divina. Sentimientos. Vamos a Efesios.
Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos ahí al versículo 30. 4:30. Dice el texto bíblico así: no entristezcáis al Espíritu. Hay algunas versiones que lo traducen como no contristéis, pero es lo mismo que entristecer, ¿no? No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo puede estar triste. Entonces tiene intelecto, voluntad y sentimiento. ¿Qué es eso? Persona. Solo que es una persona divina. ¿Entendemos ahí la diferencia? Divina. El único Dios que es una persona como nosotros exactamente somos, en el sentido de tener así igual el cuerpo físico, ¿quién es? Jesucristo. Porque Él se encarnó. Sí, Irving. Sí, pastor. Tenía una duda o una consulta en realidad por un versículo. No sabría decirle exactamente el versículo, pero hay un versículo en la Biblia donde dice que se les bautiza a las personas en el nombre del Hijo y del Padre solamente, Padre ¿no? y del Hijo. Sí, en ese caso, ¿qué pasaría en el texto o si ha habido un error en la traducción? Porque No, muchos de los en testigos... sí la fórmula bautismal o sea, la fórmula del bautismo está en Mateo. Mateo, vamos a leer eso, ¿no? Capítulo 28, versículo 19. Ahí está la manera como nosotros necesitamos bautizar. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y ahí dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Pero yo entiendo más o menos tu pregunta, que va es por qué encontramos en Hechos que solo se bautiza en nombre de Jesús y no en nombre del Padre ni del Espíritu Santo, porque ese más o menos es una de las cosas que por ahí se va mencionando. Sí, hay personas que se agarran Sí, un poco de sí, eso. no, yo entiendo perfectamente. Una vez me tocó uno que me comentó, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué es el Espíritu Santo? Y yo, pues, en mi conocimiento básico le digo, sí, nada más, ¿no? ¿Pero realmente sabes? Me dicen, sí, no, es Dios, le digo. No, me dicen, es el poder, ¿no? Y me enseñan unos textos justamente en Hechos, ¿no? Cuando habla del poder de lo alto y todo ello, ¿no? Entonces es el poder, es algo que ha salido de Dios y que viene aquí, ¿no? Pero es como un viento, me empieza a comentar, ¿no? Porque has visto que se bautizaban no en el nombre del Espíritu Santo, y me enseña justamente el versículo que el pastor también leyó. ¿Cuál es el problema? Es que los judíos necesitaban solamente comprender quién era Jesús. No lo aceptaban como el Mesías. Entonces el bautismo para ellos era creer que Jesús era el Salvador. Porque el concepto del Padre ya lo tenían claro. El Espíritu Santo ya aparece desde el libro de Génesis. Pero el punto era aceptar a Jesús. Entonces el bautismo se ponía el énfasis a bautizar en el nombre de Jesús porque está creyendo en Jesús. Recordemos que todos los que eran judíos, ellos eran expertos en las escrituras, conocían las escrituras, pero cuando un judío se convertía al cristianismo, ¿qué cosa que tenía que aceptar? A Jesucristo como Salvador. Entonces la mayoría de bautismos, en Hechos por lo menos, se hace un énfasis especial que se bautizaba en nombre de Jesucristo. En otras palabras está diciendo, porque ellos, para pasar del judaísmo al cristianismo, aquello que les faltaba aceptar, lo aceptaron, y era Jesús. Pero la fórmula bautismal en Mateo 28 está Padre, Hijo y Espíritu. Espíritu Santo. Gracias. ¿Correcto? Muy bien. El Espíritu Santo, entonces aquí vemos que es una persona divina. ¿Está claro eso? Intelecto, voluntad, sentimientos. Y es una tercera persona. No es que el Hijo se fue y de ahí él mismo mandó un espíritu que
no sé, que es una energía, que es un poder. No, el otro Consolador. Vamos a ir analizando aquí un poco más. Las Escrituras ven al Espíritu Santo como Dios. De esto no he dedicado mucho tiempo porque ya hemos analizado en los programas anteriores que los tres son Dios. Hemos dado algunas evidencias bíblicas aquí. Y una de las más claras está en Hechos 5, 3 y 4. Pedro le dijo a Ananías que ellos estaban mintiendo al Espíritu Santo. Y ahí cuando habla del Espíritu Santo dice, no has mentido a los hombres sino a Dios. O sea, ¿cómo llama Pedro en Hechos 5, 3 y 4 al Espíritu Santo? Dios. Has mentido al Espíritu, le dice. ¿Qué cosa había pasado? Todos vendían sus propiedades y colocaban para el bien de todos. Pero Ananías y Zafira, una pareja, vende su propiedad. Ellos se van y entregan la mitad. Ahora fíjense, no estaba mal que entreguen la mitad. Eso era decisión personal, no era obligatorio que entreguen todo. El problema estaba en la mentira. Y dice, aquí venimos a entregar todo. ¿Quién les obliga a decir cuánto han entregado? Nadie. Todo. ¿Es todo? Sí, es todo lo que hemos vendido. No estás mintiendo a los hombres, estás mintiendo a Dios. ¿Qué Dios? Al Espíritu Santo. Ustedes saben el desenlace final, acabaron muertos los dos. Ahora, el Espíritu Santo aquí es llamado Dios. Jesús definió el pecado imperdonable como la blasfemia contra el Espíritu. Mateo 12, 31 y 32. Todo pecado será perdonado a los hombres, menos uno. ¿Cuál? El pecado contra el Espíritu Santo. Porque es una blasfemia contra Dios. Entonces, ¿el Espíritu Santo quién es? Dios. ¿Correcto? ¿Y qué es pecado contra el Espíritu Santo? El pecado contra el Espíritu Santo no es una acción. Hay gente preocupada y dice, ya pequé contra el Espíritu Santo porque he quemado la Biblia, he fumado la Biblia, he hecho tanto pecado. Usted no tiene idea. Hay gente que tiene pensamientos desordenados en contra de Dios, que de paso, ese es un problema mental que necesita un tratamiento. ¿Correcto? Entonces, si tú dices, en mi mente yo blasfemo, en mi mente hago esto, necesitamos por allí reorganizar, reordenar y pedir ayuda. Pero eso no es pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué usted dice que no es pecado contra el Espíritu Santo? Porque el hecho de que seas consciente que estás mal significa que el Espíritu Santo trabaja. Porque fíjense una cosa, nadie tiene conciencia de pecado a menos que el Espíritu Santo no nos haga ver. Por eso es que hay gente que al pecado ya no lo llama pecado, ya no tiene culpa, ya no tiene conciencia. ¿Qué cosa perdió? La conciencia completa. Ahí es peligroso. ¿Por qué? Porque para perder la conciencia de pecado ha tenido que ser sordo tantas veces e insistir en eso a tal punto que ya no tiene más necesidad de arrepentimiento. Entonces, ¿qué cosa es pecado contra el Espíritu Santo? Pecado contra el Espíritu Santo no es la capacidad de Dios para perdonar, es la incapacidad del hombre para pedir perdón, porque ya no tiene necesidad de Dios. Estoy hablando acerca de la tercera persona, de ese Dios triuno, el Espíritu Santo. Muy bien, hemos visto algunos aspectos importantes. Una persona divina es Dios. Yo aquí puedo dar muchas cosas como los atributos del Espíritu Santo, que es, recuerdan que hay atributos comunicables e incomunicables, que eso diferencia a Dios de toda la humanidad. Bueno, el Espíritu Santo es omnipotente, sí. En Hechos 15 dice que con el Espíritu Santo hacían grandes maravillas y poder. ¿El Espíritu Santo es omnipresente? Sí. Salmo 139, ¿qué cosa dice? ¿A dónde huiré de tu Espíritu? Está hablando del Espíritu Santo. ¿A dónde huiré? El Espíritu Santo está en todo lado. El Espíritu Santo es omnisciente. El apóstol Pablo va a decir que es el único que conoce los designios de Dios porque Él es Dios. Entonces, los atributos divinos están en el Espíritu Santo, lo cual lo torna igualdad al Padre y al Hijo. Omnipotente, omnipresente, omnisciente. Es eterno, por supuesto. Ahora, el Espíritu Santo aparece en el Antiguo Testamento también como Jehová. Ustedes ya saben que en el Nuevo Testamento donde tenemos mayor evidencia de Jesucristo y del Espíritu Santo, porque en el Antiguo Testamento el único Dios aparece como Jehová, pero Jehová puede hacer referencia ¿a quién? A Jesús, al Padre o al Espíritu. Y nosotros ya vimos algunos textos en el programa anterior que la palabra Jehová en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿a quién hacía referencia?
a Jesús. Quieren solo uno, porque hay varios textos que hablan sobre el Espíritu Santo como Jehová en el Antiguo, pero solamente uno. Vamos al libro de Jeremías. ¿Está bien? Vamos al libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Jeremías, solamente un ejemplo. Capítulo 31, versículo 33. ¿Está bien? Dice el texto bíblico así. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice, ¿quién dice allí? ¿Qué cosa dice la Biblia? Dice el Señor, ¿no? Solo que la palabra Señor, recuerden que Adonai es el reemplazo de la palabra Yahvé. Por eso es que algunas versiones aparece como Señor, otras versiones aparece como Jehová, ¿no? Como Yahvé. Entonces ahí dice Jehová. En esta versión que tengo dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Quién está hablando aquí? El Señor. ¿Qué cosa va a ser? Para ellos su Dios, cuando renueve ¿qué cosa? El pacto. Muy bien, ¿quién es este Jehová de Jeremías 31? ¿Quién es este Dios de Jeremías 31? Vamos a Hebreos. ¿Bien? Vamos a Hebreos. Capítulo 10, versículo 15 y versículo 16. Dice así, y nos atestigua lo mismo, ¿quién aparece? El Espíritu Santo. Muy bien, ¿qué cosa es lo que dice el Espíritu Santo? Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. ¿De dónde está diciendo esto? En Jeremías. Pero en Jeremías, ¿cómo aparece? Como Jehová. Muy bien, el Nuevo Testamento, ¿quién es ese Jehová? El Espíritu. Entonces, en el Antiguo Testamento, la palabra Jehová o Señor puede hacer referencia al Padre, al Hijo o al Espíritu. Solo que en el Nuevo Testamento tenemos ya una luz mayor al respecto de quién es aquel que se estaba mencionando en el Antiguo Testamento. Estoy presentando apenas un versículo porque hay muchísimas otras evidencias. ¿Está bien? ¿Quién es el Espíritu Santo? La Biblia revela que el Espíritu Santo es una persona, eso hemos visto hasta ahora, que posee intelecto, voluntad y emociones. Y te aclara dudas de repente, como el que es una persona, en realidad así como que no lo sabía, pero que tiene sentimientos y que nos guía y todo eso, sí. El Espíritu Santo no es una fuerza o un poder impersonal. Cristo lo mencionó como una persona distinta. Otra vez, porque la herejía que hoy se está levantando dentro del cristianismo es negar las tres personas de la divinidad. Vamos a Juan capítulo 16. Jesús presenta al Espíritu Santo. Juan capítulo 16. Vamos al versículo 14. Vamos al versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué cosa va a hacer? Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará las cosas que habrá de venir. Él me glorificará, o sea que es una persona divina diferente. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. ¿Quién aparece? Padre, Hijo y Espíritu. Cuando dice glorificará, quiere decir que Él es el que convencerá al ser humano de su necesidad para que vayan a buscar a Cristo, quien es la solución para su problema. Por eso es que el único que convence de pecado, ¿quién es? El Espíritu. Los seres humanos podemos llorar, argumentar, hacer lo que quiera. Nadie puede convencer de pecado. Podemos ser convencidos en otras cosas, pero de pecado solamente el Espíritu Santo. Muy bien, vamos a ahí mismo Juan, capítulo 14, miren. Versículo 16. Yo rogaré al Padre y Él os dará, ¿qué cosa dice? Otro Consolador.
Pues la gente que dice, no, solamente aparece el Padre, el Hijo, el Espíritu, no, el Espíritu Santo puede ser una energía, una fuerza, un poder. No, no, no. Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Solo que nosotros tenemos un serio problema al momento de poder leer en nuestro español las palabras que fueron traducidas del griego, ¿no? Miren, en griego la palabra otro se escribe de dos maneras. Otro se escribe con la palabra heteros, de ahí viene heterogéneo, y otro también se escribe con la palabra alos. Les voy a explicar aquí la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre alos y heteros? Alos significa otro exactamente igual. Por ejemplo, ahí tienen una taza y allá tienen otra taza. Misma color, mismo diseño, mismo logo, misma fábrica, mismo material. Eso en griego, ¿qué cosa sería? Alos. Otro igual. ¿Y qué cosa sería heteros? Otro parecido, pero es diferente. ¿En qué sentido sería heteros? Aquí voy a poner heteros, ¿no? Yo tengo una Biblia y ahí tienen otra Biblia. ¿Son Biblias o no? Sí, son Biblias. Pero resulta que son versiones diferentes. Aquí yo tengo el Nuevo Testamento pintado, esa no tiene. Es otra diferente, o puede ser material diferente. ¿Qué palabra Jesús usó para hablar el otro Espíritu Santo? En el griego está la palabra alos. Jesús era una persona divina, el Espíritu Santo tendría que ser una persona divina. ¿Correcto? Era otro diferente. Pero al mismo tiempo, igualdad en divinidad. ¿Qué cosa era Jesús? Un consolador. ¿Qué cosa vendría? Otro consolador. ¿Y por qué Jesús no podría aquí quedarse y continuar haciendo su ministerio en lugar del Espíritu Santo? Porque ahora Jesús, cuando estaba en la tierra, estaba limitado por la humanidad. Cuando subió al cielo, Él no dejó de ser humano, pero ahora en el cielo está como divino humano. ¿Correcto? Irving. Sí, tenía una pregunta. ¿Qué es realmente ser lleno del Espíritu Santo? Correcto. Ser lleno del Espíritu Santo es desarrollar las virtudes o cualidades que el Espíritu Santo evidencia en la vida de aquel que tiene el Espíritu. He llegado a ver personas que practican el cristianismo en otro contexto, frustrarse por eso, ¿no? Llorar por eso, ¿no? Llegar a ese punto, ¿no? De sentirse mal cuando la idea de Dios no es, ¿no? Que uno se sienta mal o se lamente por buscarlo, ¿no? O sea, no tiene un sentido lógico, ¿no? Y para mí, desde que yo vi eso, dije, no, o sea, esto no puede ser de esta manera, ¿no? ¿Dónde se evidencia? Gálatas capítulo 5 me dice que los frutos el fruto del Espíritu es amor. Y amor no es hacer cariñitos, sonreír, abrazar. El amor es demostrado aquí en dos direcciones. Amor a Dios y amor al prójimo. La evidencia que yo tengo el Espíritu es que yo tengo la capacidad de amar. ¿Y cómo amo a Dios? Si me amas, guarda mis mandamientos. El Espíritu Santo me torna fiel a los mandamientos de Dios y a la palabra de Dios. ¿Y cómo amo al prójimo? Ahí están los mandamientos, la segunda parte. ¿Y cuál es la evidencia del amor en mi corazón? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque la ley está resumida ¿dónde? En el amor. Entonces, cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, la evidencia que tengo no es saltar, no es gritar, no es quedar en éxtasis. La evidencia de estar lleno es tener un corazón unido, en armonía a la voluntad de Dios y amando a los demás. Y eso se consigue a través del contacto con el Espíritu, a través de la oración y de la palabra. Lleno del Espíritu. ¿Existe
pastor, existe duda cuando a veces dice, guarda mis mandamientos, ¿no? Hay muchas personas que dudan en relación a eso. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos ser salvos? O sea, ¿cómo salvarnos? ¿De qué manera nos podemos salvar? Si dice, guarda mis mandamientos, es difícil a veces guardar los mandamientos conforme, ¿no? a lo establecido. Y otras personas dicen, ya, y guarda esos mandamientos, los 10 mandamientos. ¿Y por qué no guardas aquellos otros mandamientos o preceptos que Dios le dejó a Moisés? Porque hay confusión también ahí, ¿no? Voy a responder porque hay dos preguntas interesantes. En la Biblia nosotros encontramos la palabra ley de diferentes maneras. El pueblo de Israel tenía 600 leyes, leyes civiles, leyes ceremoniales, todas escritas por Moisés, dadas por Dios. Pero los únicos escritos por el dedo de Dios son los mandamientos escritos en Éxodo 20. Entonces, gran parte de las leyes tenía que ver con la manera como Dios educaba al pueblo, y las leyes ceremoniales tuvieron finalmente su cumplimiento en la cruz. Pero la ley que tiene que ver no con ceremonias, sino con principios, y los principios son eternos, tiene que ver con su ley, la que Dios escribió. Ahora, el ser humano puede guardar los mandamientos de Dios, imposible con su humanidad. Pero hay algo que Dios puede hacer. Vamos a Ezequiel. Vamos a Ezequiel. Mira lo que dice. Aquí el versículo 26. ¿Está bien? Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis mandamientos y lo pongáis por obra. ¿Es difícil? Sí, porque humanamente nadie lo puede. ¿Y por qué también un poco hice la pregunta? Porque mi esposo quiere saber por qué realmente nos salvamos. Y él dice, pero no podemos guardar los mandamientos. Y justamente sí, es un hecho, no podemos guardar todos los mandamientos. Sí. Entonces, ¿para qué viene el Espíritu? Transformarlo. O sea, la obediencia a Dios solamente puede ser posible, la obediencia real, no superficial, real. Solo es posible cuando el Espíritu Santo haga un cambio interno. Entonces, guardar los mandamientos es el resultado del trabajo de Dios en mi vida. No es el trabajo de mi esfuerzo. Otra cosa, porque todavía no terminé de responder ahí. Entonces, ¿nos salvamos por guardar los mandamientos? No. Nosotros tenemos que separar aquí la causa de la salvación y la evidencia de la consecuencia de la salvación. La causa es Cristo. Nadie se salva por hacer cosas. Yo me salvo por la gracia de Dios. Pero Efesios 2, 8 al 10 dice que soy salvo por gracia, pero se olvidan del 10, para buenas obras. Soy salvo para. ¿Cuál es la evidencia de que la gracia transformó mi vida? La obediencia. Yo pues si la gracia transformó, pero yo sigo bailando, sigo haciendo lo que quiero. La gracia me transformó. ¿Qué gracia? Eso no es gracia. Entonces, las personas dicen, ustedes hablan los mandamientos salvan. Es verdad, los mandamientos nos salvan. Y cuando lleguemos al tema de la ley, vamos a decir, la ley puesta en el lugar equivocado es maldición. ¿Por qué es maldición? Porque la ley nos salva. La ley nunca fue la causa de la salvación. La ley fue la consecuencia, el resultado de la salvación. Por eso Jesús dice, si me amas, primero ¿qué cosa llega? La gracia, el amor. El amor transforma tu vida. Entonces, el amor no es, Jesús, yo te amo. No, yo no quiero un amor de palabras, acciones. No tengas otros dioses delante de mí. No te hagas imagen ni esculturas. No tomes mi nombre en vano. Acuérdate del sábado para santificarlo. Tú me amas, guarda mis mandamientos. Sí, como dijo usted, cuando lleguemos a la ley,
de repente profundizaremos un poco más, porque sí, el tema del sábado también es otro tema un poco polémico, ¿no? Vamos ¿Cómo guardarlo? ¿no? Vamos a entrar ya a esos temas. Este tema de los mandamientos es muy polémico, porque mucho recae más sobre el sábado y más sobre la forma de cómo guardar el sábado. Pero se entiende, o sea, la obra del Espíritu Santo es convencer de pecado, es guiarme hacia Cristo, es iluminar mi vida y es tornarme obediente. O sea, cristianismo real es una relación con Dios a través del Espíritu. El Espíritu Santo transforma mis gustos, mis preferencias, mi vida y me coloca en armonía con la voluntad de Dios. Nosotros hemos confundido mucho la gracia de Dios. Hemos entendido que la gracia de Dios es, Dios me salva y me da licencia y permiso para vivir como quiero. Jesús te recibe como llegas, pero no te deja como estás. Si no hay cambio y transformación en la vida, estás conociendo un Jesús no bíblico. Un Jesús imaginario. Estamos entendiendo la gracia de una manera equivocada. Porque recuerden, la gracia que salva y la gracia que transforma. Si la gracia no tiene poder para transformarme, tampoco me puede salvar. Entonces, el ser humano no puede ser fiel a Dios. El texto que le hemos leído en Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Yo daré mis leyes. ¿Lo podrán guardar? No, pues, imposible. No pueden. A menos que mi espíritu haga un cambio, ¿dónde? En su corazón. Por eso es que el nuevo pacto, ¿en qué consiste? Ya no están en piedra las leyes. Ahora la ley los coloco, ¿dónde? En la cabeza, en la mente. Hay un cambio, ¿dónde? Interno. El sacrificio es mejor, porque ya no son de animal, el sacrificio de Jesús. El nuevo pacto tiene mejor sacrificio y mejor lugar en la ley, porque ya no es piedra, sino corazón. Yo te invito para que sigas profundizando ese tema, porque no nos dio para abordar otros temas o otros aspectos del Espíritu Santo. Puedes ver la temporada de Biblia Fácil, Espíritu Santo. Mas hoy quiero que quede claro, el Espíritu Santo es una persona divina. El Espíritu Santo convence de pecado. El Espíritu Santo transforma la vida. Y ese Dios Espíritu Santo quiere tener un relacionamiento contigo. Y cuando el Espíritu Santo viene, no es que tú comienzas a temblar, comienzas allí a hacer un show o te vas al suelo. No, el Espíritu Santo cuando llega te conduce a la palabra. Porque el Espíritu Santo inspiró la palabra. Y esta palabra que Él sopló en la mente de los profetas, quiere colocarlo en tu corazón para que tu corazón esté en armonía con la voluntad de Dios. Es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está llamando. Siempre. Y desde el momento que venimos a existir en este mundo, la obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado para aceptar la salvación. Hebreos 3:15 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque existe un asunto que ningún ser humano puede explicar o comprender. El pecado hace tres cosas en la vida. Esclaviza, endurece. Y yo quiero que entiendas que así como el pecado te vuelve esclavo, puede endurecer tu corazón. ¿Y cómo se endurece el corazón? Cada vez que escuchamos la voz del Espíritu Santo y nosotros no obedecemos esa voz, nuestra mente se va cerrando a su influencia. Ah, querido, cuán bueno es oír la voz de Dios y obedecer. No postergar decisiones tan importantes como esta. Por eso, recuerda, si el pecado esclaviza, endurece, también enceguece. Es la tercera E. Y el Espíritu Santo puede abrir nuestros ojos para poder ver una nueva realidad y reconocer nuestra condición para poder buscar a ¿Tú quieres aceptar la influencia del Espíritu en tu vida? Ora conmigo.
querido Dios, abrimos nuestro corazón y aceptamos a Jesucristo y permitimos que el Espíritu Santo haga su trabajo en nuestra vida. Nos entregamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Busco una iglesia adventista el séptimo día para continuar entendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Muy bien.